El sonido del mazo resonó por la sala como un disparo en el pecho de Esperanza Morales, culpable de malversación de fondos y fraude fiscal, condenada a 15 años de prisión. Las palabras del juez le atravesaron el alma como puñales envenenados. Miró al banquillo, donde debería estar Ricardo Vázquez, el verdadero culpable, su expareja, quien había plantado todas las pruebas en su contra. Pero Ricardo no estaba ahí, estaba al otro lado, susurrándole algo al oído la fiscal y sonriendo con esa sonrisa cínica que ella conocía tan bien. Si te gusta esta historia de venganza y redención, no olvides seguir nuestro canal para más historias emocionantes como esta. Dale al botón de seguir y activa las notificaciones. No te pierdas lo que le espera a Esperanza. ¡Esperanza!, gritó su hija Isabela, de apenas 16 años, intentando correr hacia ella. Pero los guardias ya le estaban esposando las manos. «Mami, sé que eres inocente». «Cállate, niña», gruñó Ricardo, acercándose con su esposa, vestida con lujo. «Tu madre es una ladrona, una criminal, y ahora vas a pagar por ello». A Esperanza le hirvió la sangre. «Ricardo, tú sabes la verdad. Tú fuiste quien malversó el dinero de la empresa. Tú fuiste quien falsificó mi firma. Pruébalo», dijo con una risa cruel. «Ah, espera, no puedes, porque todos los documentos demuestran que fuiste tú quien robó los 50 millones de pesos de la constructora. Fuiste tú quien traicionó la confianza de cientos de familias que compraron departamentos que nunca serán entregados». El abogado de Esperanza, pagado por Ricardo como ella descubriría más tarde, ni siquiera abrió la boca para defenderla. En el penal femenil de Tepepán, en la Ciudad de México, Esperanza fue recibida como una celebridad, pero no como una celebridad. La noticia ya la había alcanzado. «Miren quién está aquí», dijo Marisol, una reclusa veterana con cicatrices en la cara. La señora rica que robaba dinero a los pobres. «Yo no robé nada», gritó Esperanza, pero su voz se perdió entre el coro de abucheos y maldiciones de las demás presas. «Claro que no», se burló Dolores, una mujer corpulenta que parecía dominar el pabellón. «Yo soy la reina de México. Aprenderás cómo funcionan las cosas aquí enseguida, princesita». Esa primera noche, Esperanza lloró hasta quedarse sin lágrimas. Su cama era un matraz delgado y sucio. El baño lo compartían 20 mujeres y la comida sabía comida de cerdo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ricardo celebraba en su lujosa oficina. «Por fin me deshice de esa sanguijuela. Esperanza siempre fue tan curiosa, siempre cuestionando los números. Ahora se pudrirá en la cárcel mientras yo me quedo con todo». Su secretaria, María, llamó a la puerta. «Señor Vázquez, la hija de la señora Esperanza está aquí. ¿Quiere hablar con ella? Hágala pasar, será divertido». Isabel entró a la oficina con los ojos rojos de llorar, pero con una férrea determinación en la mirada. «Sé que fuiste tú», dijo temblando de rabia. «Sé que pusiste esto en contra de mi madre. Niña, tienes que aceptar la realidad. Tu madre es una criminal». «¡Mentira! La verdad duele, ¿verdad?». Se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la vista de la ciudad. «¿Sabes qué duele más? Lo vas a perder todo. Tu casa, tu coche, tus ahorros, todo será confiscado para pagar los daños. Tú y tu hermanito vivirán en la calle». Isabel apretó los puños. «Vamos a demostrar tu inocencia». «¿Con qué dinero? ¿Con qué abogado?». Ricardo rió con crueldad. «Acéptalo, chica. Estás arruinada. ¿Y sabes qué? Voy a asegurarme de comprar tu casa en una subasta, a un precio increíble». Pasaron 6 meses. Isabela había dejado la escuela para trabajar como limpiadora en 3 casas diferentes, intentando mantener a su hermano Miguel, que solo tenía 12 años. Ahora vivían en una habitación miserable a las afueras del pueblo, sin dinero para un abogado ni para visitar a su madre en prisión. «Isabela, ¿por qué no estás en la escuela?», preguntó doña Carmen, la vecina mayor que a veces les ayudaba con la comida. «No puedo, doña Carmen. Tengo que trabajar. Miguel necesita comer. Esta no es vida para una niña de tu edad. No tenemos opción. Desde que arrestaron a mamá, solo estamos nosotras dos». En prisión, Esperanza se había convertido en una sombra de lo que era. Había perdido 20 kilos, tenía el pelo canoso y tenía una tos constante debido a las malas condiciones sanitarias. «Esperanza», dijo su compañera de celda, Luz, «tienes que dejar de culparte. Eres inocente». «Soy inocente, pero estoy aquí», murmuró Esperanza.
Mis hijos sufren por mi convicción. ¿De qué sirve ser inocente si todos creen que soy culpable? Porque la verdad siempre sale a la luz, respondió Luz. Siempre. Pero Esperanza ya no lo creía. Había perdido la fe en todo. Habían pasado 2 años cuando ocurrió algo extraordinario. María, la exsecretaria de Ricardo, se presentó en la prisión a visitar a Esperanza. Señora Esperanza, dijo nerviosa, mirando a su alrededor. Yo no puedo más. María, ¿qué haces aquí? La mujer rompió a llorar. Lo sé todo. Siempre lo supe. El señor Ricardo me obligó a falsificar los documentos. Dijo que me mataría si decía la verdad. El corazón de Esperanza se aceleró. ¿Puedes probarlo? Guardé copias de todo. Grabaciones telefónicas, correos electrónicos, documentos originales. Todo está en una caja de seguridad en el banco. Estaba esperando que me diera el dinero que prometió, pero nunca lo hizo. Y ahora descubro que planea matarme. ¿Por qué? Porque sé demasiado. Y porque está a punto de cerrar un trato de 500 millones de pesos con unos extranjeros. No puede arriesgarse a que abra la boca. Esperanza agarró las manos de María a través de la reja. ¿Me ayudas a salir de aquí? Sí, pero tenemos que tener mucho cuidado. Ricardo tiene contactos en la policía, en el Poder Judicial. Si se entera de que estoy aquí, los dos estamos muertos. 3 meses después, con la ayuda de un abogado honesto que aceptó trabajar gratis, tras ver las pruebas, Esperanza fue liberada. La verdad finalmente había salido a la luz, pero no sin consecuencias. Cuando salió de la cárcel apenas reconoció a sus propios hijos. Y sabría que ahora tenía 19 años, parecía una mujer de 30. Tenía las manos callosas y el rostro surcado por las dificultades de la vida. «Mami», dijo Isabela abrazándola fuerte, «siempre supe que eras inocente». «Hija mía», lloró Esperanza, «¿qué te hicieron? ¿Qué permití que te hicieran?» «No fue tu culpa», dijo Miguel, pero su voz transmitía un resentimiento que no podía ocultar por completo. La casa familiar efectivamente había sido subastada. Ricardo la había comprado por el 30% de su valor real, tal como había amenazado. Esperanza quería recuperar su vida, pero no sería fácil. Ricardo había difundido su versión de los hechos por todo el pueblo. Incluso con la verdad revelada, mucha gente seguía creyendo que era culpable. «Doña Esperanza», dijo el dueño de una tienda donde intentaba conseguir trabajo, «lo siento, pero no puedo contratarte. A mis clientes no les gustaría». «Pero me exoneraron. Está en todos los periódicos. Lo siento, pero no puedo correr ese riesgo». Esto ocurrió decenas de veces. Restaurantes, oficinas, tiendas, todos la rechazaron. Una noche, Isabela la encontró llorando en la cocina del pequeño apartamento alquilado donde vivían. «Mami, ¿qué vamos a hacer?» «No sé, hija mía, no sé». Fue entonces cuando Miguel, normalmente callado, habló. «Sé qué hacer. Vamos a destruir a Ricardo Vázquez como él destruyó a nuestra familia». «Isabela». «No, mamá, nos arruinó la vida. Pasaste 3 años en la cárcel por su culpa. Isabela tuvo que abandonar sus sueños para mantenerme. Perdí mi infancia. Y él sigue siendo rico, sigue siendo feliz, sigue mintiendo a todo el mundo». Esperanza miró a sus hijos. Tenían razón. Se había hecho justicia, pero Ricardo seguía impune y rico, con todo el dinero que había robado. «Mamá», dijo Isabel una mañana, «conseguí trabajo». «¿Dónde?» «En la constructora de Ricardo». «¿Qué?» «Isabela, esto es peligroso». «No me reconoció. Me cambié el peinado, uso gafas, dije que me llamaba Isabel Hernández. Trabajo como asistente administrativa». «Hija, esto podría salir muy mal. O podría salir muy bien. Mamá, está haciendo lo mismo otra vez, malversando dinero, falsificando documentos, engañando inversores. Pero ahora tengo acceso a todo». Miguel se unió a la conversación. «Y conseguí un trabajo de medio tiempo como recadero en su oficina. Ni siquiera me mira a los ojos. Para él solo soy otra niñata invisible». Esperanza se dio cuenta de que sus hijos habían crecido más de lo debido durante su ausencia. Ya no eran niños inocentes, sino jóvenes adultos forjados por el dolor y la injusticia. «Está bien», dijo finalmente. «Pero lo estamos haciendo bien, legalmente. Conseguiremos pruebas para entregarlas a las autoridades». «No, mamá», dijo Isabela con una mirada dura y aterradora que puso nerviosa a Esperanza.
Las autoridades ya tuvieron su oportunidad. Ahora nos toca a nosotros. Isabela se convirtió en la empleada modelo en la empresa de Ricardo. Trabajaba hasta tarde, nunca se quejaba, siempre disponible. En pocas semanas tuvo acceso a archivos que a cualquier otra persona le llevaría meses obtener. Señor Vázquez, encontré algunas inconsistencias en los informes financieros. ¿Quiere que las ignore o que las investigue? Ricardo la miró por primera vez. Es muy dedicada, Isabela. Sigue así y llegarás lejos en la empresa. Si tan solo supiera. Mientras tanto, Miguel vagaba por las oficinas como un phantom, repartiendo documentos, sirviendo café, limpiando habitaciones e instalando discretamente dispositivos de escucha que Isabela había comprado en el mercado negro. Perfecto, dijo Miguel cuando informó a Isabela del progreso. Ahora podemos oír todo lo que dice en la oficina. Las grabaciones revelaron cosas horribles. Ricardo no solo había incriminado a Isabela, sino que había hecho lo mismo con otros socios en el pasado. Al menos 6 familias habían sido destruidas por sus planes. Dios mío, murmuró Esperanza al oír una conversación en la que Ricardo se jactaba de haberle roto las piernas a un ex empleado tras amenazarlo con denunciarlo. ¿Ahora entiendes por qué no podemos simplemente entregar esto a la policía? Tiene a la mitad de la policía en el bolsillo, por eso siempre se sale con la suya. El plan de Esperanza era simple en teoría, pero complejo en la ejecución. Usarían la propia avaricia de Ricardo contra ellos. Isabela empezó a descubrir fantásticas oportunidades de inversión, todas falsas, creadas por Esperanza con la ayuda de un contador jubilado que también había sido víctima de Ricardo años atrás. Señor Vázquez, dijo Isabela, fingiendo entusiasmo, mire esta oferta en Cancún. Resorts de lujo, inversionistas árabes, una rentabilidad garantizada del 300% en 2 años. Los ojos de Ricardo se iluminaron. Cuénteme más. Es confidencial, señor, pero si le interesa, puedo programar una reunión con los inversionistas. Hágalo. E Isabel, buen trabajo. Esperanza, disfrazada de empresaria árabe con un fuerte acento y velo, se reunió con Ricardo una semana después. Miguel también estaba allí, fingiendo ser un joven intérprete. Señor Ricardo, dijo Esperanza con un acento forzado, hemos oído hablar muy bien de su negocio. Queremos invertir $200 millones en su próximo proyecto. Ricardo apenas podía contener la emoción. Será un placer hacer negocios contigo. Pero primero, continuó Esperanza, necesitamos ver cómo operas. Queremos detalles completos de tus últimos proyectos, especialmente cómo lograste tan altas ganancias. Y Ricardo, cegado por la codicia, empezó a contarlo todo. Cómo malversó dinero, cómo sobornó a funcionarios, cómo eliminó a la competencia. Todo quedó grabado con dispositivos ocultos por Miguel. Una semana después de cerrar el trato, Miguel estaba eufórico, creyendo que ganaría unos cuantos millones más. Papá, dijo Sofía, la hija de Ricardo, al entrar en la sala donde celebraba el nuevo acuerdo. Vi una noticia extraña en internet. Dice que la mujer que encarcelaste fue absuelta, Esperanza Morales. La sonrisa se borró del rostro de Ricardo. Eso es mentira. No es mentira, papá. Está en todos los periódicos. Salió en libertad hace 3 meses. Por primera vez en años, Ricardo sintió miedo. Si Esperanza estaba libre, podría estar tramando venganza. «Isabel», le gritó a su asistente. «Sí, señor». Cuando Isabela entró en la habitación, Ricardo la miró con más atención. Había algo familiar en esos ojos, en esa forma de caminar. «Isabel, ¿cuál era tu nombre completo?» «Isabel Hernández, señor». «¿Por qué?» «Quítate esas gafas». Isabela dudó un segundo, lo suficiente para que Ricardo estuviera seguro. «Eres su hija, ¿verdad? La hija de Esperanza». Antes de que Isabela pudiera responder, Miguel apareció en la puerta con una bandeja de café. Ricardo lo miró y lo asimiló todo. Miguel Morales, el hijo de una víbora. Así es, y venimos a cobrar nuestra deuda.
Ricardo intentó levantar el teléfono para llamar a seguridad, pero Isabela fue más rápida. No servirá de nada. Tus guardias de seguridad están ocupados hablando con la Policía Federal, junto con tus contadores, tus abogados y algunos de tus amigos políticos. La puerta se abrió, y Esperanza entró, sin disfraz, sin velo, sola. Hola, Ricardo. ¿Me extrañaste? El hombre que le había arruinado la vida estaba pálido como un fantasma, temblando de miedo. Esperanza, yo puedo explicar. ¿Explicar qué? ¿Cómo falsificaste mi firma? ¿Cómo sobornaste a mi abogado? ¿Cómo hiciste que difundieran mentiras sobre mí? ¿Cómo amenazaste con matar a María? Fueron solo negocios, nada personal. Nada personal, gritó Esperanza, con toda la ira de los últimos 2 años estallando. Me enviaste a la cárcel. Destruiste a mi familia. Mi hija de 16 años tuvo que trabajar como una esclava para mantener a su hermano. Mi hijo creció sin madre por tus mentiras. ¿Y dices que no fue personal? Ricardo cayó de rodillas. Por favor, Esperanza, puedo devolverte el dinero. Puedo pagarte una indemnización, lo que sea. Ahora quieres negociar, dijo Miguel. Cuando suplicamos justicia, te reíste en nuestras caras. Cuando te pedí que confesaras la verdad, me dijiste que la demostrara. ¿Sabes qué? La demostramos. Esperanza se agachó a la altura de Ricardo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros? Usaré la ley para destruirte. Serás arrestado, juzgado y condenado. Todo dentro de la ley. Pero primero, dijo Isabela, queremos que sientas un poco de la humillación que sentimos nosotros. Al día siguiente, todos los periódicos y canales de televisión de México cubrían el caso. Grabaciones de Ricardo confesando sus crímenes se filtraron simultáneamente a docenas de medios. Así que falsifiqué la firma de Esperanza y planté las pruebas. Su voz resonó en todas las estaciones de radio del país. Le rompí las piernas porque no quería pagar lo que debía. Las estaciones de televisión repitieron sus crímenes una y otra vez. Soborné al juez con 2 millones de pesos para condenar a Esperanza. Los periódicos imprimieron sus confesiones en negrita. En el centro de detención preventiva, donde Ricardo esperaba su juicio, no lo trataron como a un respetado empresario, sino como a un delincuente común. «Miren quién está aquí», dijo un recluso veterano. «El famoso Ricardo Vázquez. He oído que te gusta tender trampas a inocentes». «Tengo dinero», gritó Ricardo. «Puedo pagarte». «Aquí el dinero no compra el respeto», respondió otro recluso. «Y lo van a aprender a las malas». Con las pruebas irrefutables de la familia Morales, el caso de Ricardo fue rápido. Fue condenado a 25 años de prisión por fraude, falsificación, cohecho, extorsión e intento de homicidio. Pero más importante que su condena fue la absolución total de Esperanza. El Estado se disculpó públicamente y pagó 50 millones de pesos en compensación por los 3 años de prisión injusta. «Mami», dijo Isabela el día que recibieron la compensación, «¿qué vamos a hacer con todo este dinero?» Esperanza miró a sus hijos, sus héroes, que habían crecido más rápido de lo debido, pero que se habían convertido en personas íntegras a pesar de todo. «Primero, compraremos nuestra casa de vuelta. Luego volverás a la universidad y estudiarás Derecho, como siempre soñaste». «¿Y yo?», preguntó Miguel. «Vas a estudiar Administración de Empresas. Vamos a abrir nuestra propia constructora, pero lo haremos de una manera diferente, con honestidad, transparencia y siempre ayudando a las familias a alcanzar el sueño de tener su propia casa». «¿Y el resto del dinero?». Esperanza sonrió por primera vez en años, una sonrisa genuina y completa. «Vamos a crear una fundación para ayudar a otras víctimas de injusticia, para que ninguna familia pase por lo que pasamos nosotros». La constructora Esperanza se convirtió en una de las más respetadas de México.
Isabela se graduó con honores en Derecho y abrió un despacho especializado en la defensa de víctimas de delitos corporativos. Miguel se graduó en Administración de Empresas y manejaba las finanzas de la constructora con una transparencia que impresionaba incluso a los auditores más rigurosos. Esperanza estaba en su oficina revisando los planos del próximo proyecto de vivienda, 200 viviendas para familias de bajos recursos con precios justos y calidad superior, cuando su secretaria llamó a la puerta. «Señora Esperanza, tengo una visita». Era María, la exsecretaria de Ricardo, que ahora trabajaba como contadora en la fundación. «Esperanza, tengo noticias de Ricardo». «¿Qué pasó?» «Intentó sobornar a un guardia para escapar de la cárcel, lo descubrieron y pasará otros 5 años allí». Esperanza negó la cabeza. «Hay gente que nunca aprende». «Hay algo más». Su esposa pidió el divorcio y se quedó con la mitad de sus bienes. Sus hijos cortaron lazos con él. Está completamente solo. Esperanza sintió una punzada de... ¿lástima? No, no era lástima. Era alivio. El hombre que había destruido a su familia ahora sabía lo que era perderlo todo. ¿Y sabes qué?, continuó María. Ayer recibí una carta suya, disculpándose. Después de todos estos años, dice que por fin comprende el daño que hizo, que piensa en tus hijos todos los días, en lo que sufrieron por su culpa. Esperanza guardó silencio un momento, mirando por la ventana donde veía a Isabela salir del juzgado, probablemente celebrando otra victoria en defensa de alguna víctima de injusticia. ¿Sabes una cosa, María? Lo perdono. ¿Qué quieres decir? No porque merezca perdón, sino porque lleva rabia en el corazón, solo me dolió. Ricardo ya está pagando por lo que hizo. Mis hijos y yo hemos logrado reconstruir nuestras vidas. Somos más fuertes, más unidos, más cerca de Dios y de la justicia. María sonrió. Eres una mujer admirable, Esperanza. No, María. Solo soy una madre que aprendió que la mejor venganza contra quienes intentan destruirnos es construir una vida aún mejor que la que teníamos antes. Habían pasado 10 años desde la condena de Ricardo, cuando Esperanza recibió una llamada inesperada de la administración de la prisión. Señora Esperanza, el recluso Ricardo Vázquez está muy enfermo. Tiene cáncer terminal. Pidió hablar con usted. Esperanza dudó. Una parte de ella quería decir que no le debía nada a ese hombre. Pero otra parte, la que había aprendido sobre el perdón y la redención, dijo que sí. La prisión era exactamente como la recordaba de su tiempo en prisión, pero ahora estaba del otro lado. Ricardo apenas parecía el mismo hombre, delgado, calvo por la quimioterapia, con la mirada apagada. «Esperanza», dijo débilmente. «¿Viniste?» «Vine porque Isabela me dijo que sería lo correcto». «¿Su hija es abogada ahora?» «Una de las mejores del país, especializada en la defensa de víctimas de delitos corporativos». Ricardo cerró los ojos. Ironía del destino. No es ironía, Ricardo. Es justicia poética. Guardaron silencio un momento. «Esperanza, sé que no tengo derecho a pedir perdón. Sé que arruiné tu vida, la de tus hijos. Sé que pasaste 3 años en prisión por mi culpa. Sí, lo hice. Y fueron los años más difíciles de mi vida. Pero ¿sabes qué? También me hicieron más fuerte. Yo merezco estar aquí. Merezco morir aquí. Pero no puedo morir en paz sabiendo lo que le hice a tu familia». Esperanza miró al hombre destrozado que tenía delante. No sentía rabia, ni satisfacción por la venganza. No sentía nada. Y eso, se dio cuenta, era liberador. «Ricardo, te perdono». Abrió los ojos sorprendido. «¿Cómo?» «Porque el perdón no se trata de que lo merezcas. Se trata de que yo no quiera llevar este peso en mi corazón.
Ya estás pagando por lo que hiciste. Mi familia se ha reconstruido. Les va bien. Son felices. Guardar rencor no cambiaría nada de eso. Ricardo rompió a llorar, un grito silencioso de alivio y genuino arrepentimiento. Gracias. Gracias por ser mejor persona que yo. Ricardo falleció 3 semanas después de esa visita. Esperanza asistió al funeral, no por él, sino por sus hijos, que habían perdido a su padre, a pesar de todo. La hija de Ricardo, Sofía, se acercó a ella después de la ceremonia. Señora Esperanza, gracias por visitar a mi padre en la cárcel. Murió en paz gracias a usted. Todos merecen morir en paz, respondió Esperanza. Usted es diferente de lo que imaginaba, después de todo lo que hizo mi padre. Sofía, lo que hizo tu padre fue terrible, pero el odio solo genera más odio. El perdón genera paz. Sofía rompió a llorar. Siempre supe que mi padre era complicado, pero nunca imaginé la magnitud de sus crímenes. Me siento culpable por haber vivido de dinero robado todos estos años. Eras una niña cuando todo esto pasó. No tienes la culpa de nada. Pero ahora soy adulta y quiero hacer lo correcto. Unas semanas después, Sofía se acercó a Esperanza en su oficina. Señora Esperanza, quiero donar toda la herencia que recibí de mi padre a su fundación. Sofía, no tienes que hacer esto. Sí, lo tengo. Por mí, por él, por sus víctimas. Es la única manera de convertir el dinero sucio en algo limpio. Con la donación de Sofía, la Fundación Esperanza se convirtió en una de las organizaciones más grandes que apoya a las víctimas de injusticia en Latinoamérica. 10 años después de los acontecimientos que cambiaron sus vidas, la familia Morales se reunió para celebrar la graduación de Miguel de la Escuela de Negocios de Harvard. «Mami», dijo Isabela, ahora una reconocida abogada y madre de gemelos, ¿alguna vez has pensado en cómo sería nuestra vida si nada de esto hubiera pasado? A veces, respondió Esperanza, mirando a sus nietos jugando en el jardín de la casa que habían recomprado y renovado por completo. Lo pienso todos los días, dijo Miguel, ajustándose la corbata de graduación. ¿Y sabes qué? No cambiaría nada. ¿Qué quieres decir?, preguntó Isabela sorprendida. Piénsalo. Si papá no hubiera muerto cuando éramos pequeños, si Ricardo no hubiera incriminado a su madre, si ella no hubiera ido a la cárcel, ¿seríamos las mismas personas hoy? Esperanza sonrió, comprendiendo el razonamiento de su hijo. Miguel tiene razón. El dolor nos ha transformado. La injusticia nos ha enseñado el valor de la justicia. La humillación nos ha enseñado humildad. La pobreza nos ha enseñado el valor del dinero honesto. Y la venganza nos ha enseñado el perdón, añadió Isabela. No fue venganza, corrigió Esperanza. Fue justicia. La venganza habría sido hacerle a Ricardo lo que él nos hizo a nosotros. Incriminarlo, mentir, destruir su reputación. La justicia fue usar la verdad para revelar quién era realmente. Miguel asintió. Y lo más importante, no nos convertimos en él. Podríamos haber usado nuestra victoria para humillar a otros, para volvernos arrogantes, pero elegimos usar nuestro dolor para ayudar a los demás. Esa noche, cuando todos se habían ido y la casa estaba en silencio, Esperanza subió a su oficina, en el segundo piso. En la pared, entre los diplomas y certificados, había una foto de su familia el día que salió de la cárcel. Todos delgados, cansados, pero unidos. Junto a ella otra foto de su familia actual, próspera, educada, feliz, pero sobre todo unida. Gracias, murmuró para sí misma, mirando al cielo por la ventana. Gracias por no dejar que me amargara. Gracias por darme hijos tan valientes y gracias por enseñarme que la mayor victoria no es destruir al enemigo, sino construir algo mejor de lo que jamás podrían destruir. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Isabela.
Mamá, me acabo de enterar de que hoy logramos liberar a otra persona inocente. Una madre que llevaba 3 años en prisión por un delito que no cometió. Tiene 2 hijos pequeños. Pensé que te gustaría saberlo. Nuestra historia sirvió de inspiración para su caso. Esperanza sonrió, secándose una lágrima de alegría. Eso era todo. Para eso había sido todo. No solo para superar la tragedia, sino para usar su experiencia para evitar que otras familias pasaran por lo mismo. Volvió a mirar las fotos en la pared y notó algo que nunca antes había notado. En todas, incluso en las peores, incluso en la foto del día que salió de prisión, sonreía. No una sonrisa falsa ni forzada, sino la sonrisa de alguien que nunca perdió la esperanza. Esperanza, murmuró para sí misma, recordando cuando su abuela le había elegido ese nombre. Incluso en los momentos más oscuros, nunca dejes que la esperanza muera. Y no lo había hecho, y nunca lo haría. Al día siguiente, Esperanza estaba dando una conferencia en una universidad sobre emprendimiento ético, cuando un joven estudiante levantó la mano. Señora Esperanza, ¿no se siente enojada? Después de todo lo que ha pasado, ¿cómo puede hablar de perdón? La pregunta resonó en el silencioso auditorio. Esperanza hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Sabes, joven? He aprendido algo muy importante estos últimos 10 años. La ira es como tomar veneno y esperar a que la otra persona muera. Ricardo Vázquez ya se estaba muriendo. De culpa, de soledad, de sus propias decisiones. Mira no lo mataría más rápido, solo me mataría por dentro. Pero destruyó a tu familia. No, dijo Esperanza con firmeza. Intentó destruir a mi familia, pero fracasó. Porque la familia no se trata de tener una casa bonita o dinero en el banco. La familia se trata de amor, unidad, apoyo mutuo. Y nunca logró arrebatárnoslo. Un estudiante en la primera fila preguntó: ¿Cómo lograste mantener unida a tu familia durante todo esto? Honestidad, respondió Esperanza sin dudar. Desde el primer día les dije la verdad a mis hijos. No les oculté que sería difícil. No les prometí que todo estaría bien pronto, pero tampoco mentí sobre nuestra inocencia ni sobre mi determinación de luchar. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera podido demostrar su inocencia? Esperanza reflexionó sobre la pregunta. Entonces habríamos reconstruido nuestras vidas de otra manera. La verdad no necesita ser probada para existir. Yo sabía que era inocente, mis hijos lo sabían, y eso nos bastó para vivir con dignidad. Un joven al fondo levantó la mano. Doña Esperanza, ¿cuál fue el momento más difícil de toda esta historia? No fue cuando me condenaron, ni cuando lo perdí todo, ni siquiera cuando vi sufrir a mis hijos, dijo con la voz entrecortada por la emoción. Fue cuando me di cuenta de que empezaba a dudar de mi propia inocencia. Cuando la presión, la humillación y la desesperación casi me hicieron creer que tal vez era culpable de algo. El auditorio se sumió en un silencio absoluto. Ese fue el momento más peligroso. Continuó. Porque cuando perdemos la fe en nosotros mismos, lo perdemos todo. Fue cuando Luz, mi compañera de celda, me recordó que la verdad siempre sale a la luz que pude recuperar mis fuerzas. ¿Y cuál fue el momento más importante? Esperanza sonrió. Cuando decidí perdonar a Ricardo en el hospital. No por él, sino por mí. En ese momento me liberé de verdad. La prisión física había terminado hacía años, pero la prisión emocional solo terminó cuando elegí el perdón. Después de la conferencia, mientras paseaba por el campus universitario, Esperanza recibió una llamada de Miguel. «Mamá, acabo de recibir una oferta de trabajo de una multinacional estadounidense, salario de 6 cifras, apartamento en Manhattan, coche de empresa». «¿Y quieres aceptar?» Hace 5 años habría aceptado sin pensarlo 2 veces, pero ahora no sé. Siento que mi lugar está aquí, construyendo algo más grande que el dinero. Esperanza sintió que su corazón se llenaba de orgullo. Miguel, la decisión es tuya, pero recuerda que el éxito no se mide solo por lo que ganas,
sino por lo que aportas. Gracias, mamá. Creo que ya sé la respuesta. 5 años después, la historia de la familia Morales se había convertido en leyenda en México. Se escribieron libros, se produjeron documentales, y la Fundación Esperanza había ayudado a más de 10,000 familias víctimas de injusticias. Isabela ahora era una de las abogadas más respetadas de Latinoamérica, con oficinas en 5 países. Miguel había rechazado todas las ofertas de trabajo en el extranjero y había construido un imperio empresarial basado en la ética y la transparencia total. Esperanza, a sus 58 años, decidió que era hora de retirarse de la gestión empresarial activa y dedicarse de lleno a escribir sus memorias. ¿Por qué quieres escribir un libro sobre todo esto, mamá?, preguntó Isabela una tarde de domingo mientras toda la familia estaba reunida para el almuerzo tradicional. Porque, dijo Esperanza, mirando a sus nietos jugando en el jardín, a sus hijos exitosos y felices, en la mesa repleta de comida ganada honestamente, nuestra historia no es solo nuestra, es la historia de cualquiera que haya sido agraviado, humillado o destruido por alguien más poderoso. ¿Y cuál será el título del libro?, preguntó Miguel. Esperanza sonrió mirando por la ventana, desde donde podía ver, a lo lejos, el edificio de la constructora Esperanza elevándose contra el cielo azul de la Ciudad de México. Cuando la verdad tarda, pero llega. Porque eso es lo que he aprendido. Las mentiras pueden correr un maratón, pero la verdad siempre llega. Puede tardar días, meses, años, pero siempre llega. Esa noche, sola en su oficina, Esperanza escribió las primeras líneas del libro que cambiaría la vida de millones. Me llamo Esperanza Morales, y esta es la historia de cómo un hombre intentó destruirme y terminó creando algo más grande de lo que jamás imaginó. Una familia indestructible, un imperio construido sobre valores y una base que transformó el dolor en esperanza para miles de personas. Esta no es una historia de venganza, es una historia de cómo la verdad, el perdón y el amor siempre triunfan, incluso cuando todo parece perdido. Es una historia de cómo las mayores traiciones pueden convertirse en las mayores bendiciones cuando tenemos la valentía de no convertirnos en aquello que nos hizo daño. Si estás atravesando la noche oscura de tu alma, si alguien intenta destruirte, si lo has perdido todo y sientes que no hay salida, recuerda, mientras tengas esperanza, lo tendrás todo. Y así terminó la historia de Esperanza Morales, no con un final, sino con un nuevo comienzo. Porque las mejores historias nunca terminan del todo. Se multiplican, inspiran otras historias, crean olas de bondad que se extienden por generaciones. 10 años después de su liberación, 20 años después de su injusto encarcelamiento, Esperanza Morales ya no era solo una mujer que sobrevivió a la injusticia. Se había convertido en un símbolo de que la esperanza, incluso cuando parece muerta, siempre puede renacer con más fuerza que antes. Y Ricardo Vázquez, su lápida en el cementerio solo tenía una frase: aquí yace un hombre que olvidó que la verdad siempre triunfa al final. Pero la verdadera lápida de Ricardo no estaba en el cementerio, estaba en la memoria de quienes aprendieron de su historia que el poder sin carácter es solo una ilusión temporal y que al final, siempre, siempre, la justicia prevalece. La venganza de Esperanza no fue destruir a su enemigo, fue construir algo tan hermoso y duradero que hiciera que su enemigo pareciera una nota al pie en la historia de su victoria. Si te conmovió la historia de Esperanza Morales, si sentiste tu alma rebelarse contra las injusticias que sufrió esta familia, y si te conmovió cada momento de la venganza perfecta contra Ricardo Vázquez, eres parte de nuestra familia. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia conmovedora como esta. Tenemos decenas de historias reales e inspiradoras esperándote. En los comentarios, cuéntanos, ¿desde dónde la ves? ¿Cuál fue el momento más conmovedor de esta historia? ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Esperanza? Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios, la justicia siempre gana, para demostrar que formas parte de nuestro grupo de personas que creen que la verdad siempre prevalece.
Un agradecimiento especial a todos los que siempre dejan comentarios amables, comparten nuestras historias y forman parte de esta increíble comunidad. Ustedes son la razón por la que seguimos contando estas historias que necesitan ser escuchadas.